¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo? ¿Tú le darías una piedra a tu hijo cuando él te pide pan? Si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. Y si eso hacemos nosotros, que no somos tan buenos, que tenemos carencias, que tenemos limitaciones, con mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Yo más bien haría una reflexión en sentido inverso, al revés. Este pasaje del Evangelio nos dice que nosotros, o más bien supone que nosotros sabemos pedir cosas buenas, pero no siempre es así. Quien pide no necesariamente sabe pedir cosas buenas. Normalmente los padres, y más en nuestra época, complacen o se esfuerzan en complacer en todo lo que sus hijos les piden. Pero pocas veces nos detenemos a reparar que a veces los hijos no saben lo que piden. Y a veces a los 6 años ya te pidieron una tableta y ahí va el padre y se las compra, ¿verdad? Y a los 8 años ya te pidieron un celular, ahí va el papá y se las compra. ¿Verdad que no sabemos siempre lo que es mejor para pedir? Y así como los niños no saben qué pedir. Claro, y los padres, porque se sienten culpables, no sé de qué, porque no les dan el tiempo suficiente a los hijos, porque creen que no los han atendido como es debido, pues la forma de recompensar lo que ellos sienten que han quedado a deber a sus hijos, pues es dándoles todo lo que les piden, aunque lo que les piden no sea para su propio provecho. Si el hijo le pide un celular, decíamos el día de ayer, y ese celular le va a hacer un daño tremendo al niño, ¿qué debería de ser el padre? Pues no comprárselo, porque le está haciendo un gran daño al pequeño. Yo todavía no entiendo cómo todavía hay papás que como juguetes compran, por ejemplo, pistolas o metralletas. Es que es de juguete, pero ya no es la época, y menos en una sociedad como la nuestra, de que los papás les anden comprando juguetes que son armamentos a sus niños. ¿Verdad que ya no queda? Ya no checa. Y esto se resume en una realidad, y más en la época de consumo que estamos viviendo, más en la época de fácil recompensa a la que nos están acostumbrando las redes sociales. Al menor esfuerzo, yo quiero obtener la mayor recompensa. Cuando traspasamos esa realidad que estamos viviendo a nuestra vida de oración, ahí es donde viene la falla en el resultado que nosotros esperamos de nuestras peticiones a Dios. ¿Ustedes creen que si nosotros le pedimos a Dios algo que no nos conviene, algo que nos va a hacer daño, algo que nos va a llevar a una situación de malestar, Dios nos lo va a conceder? Pues no, porque un papá coherente no le daría a sus hijos algo que le haga daño. Dios, con mayor razón, no nos va a dar cosas que nosotros le pidamos, pero que no nos hagan el bien, que no sean para nuestra salvación, que no nos ayuden a desarrollar nuestra condición humana. Porque hoy el Evangelio
nos habla de un tipo de oración, la oración de petición. Y nos dice el Evangelio, ustedes pídanle a Dios y Dios les va a dar. Qué bonito se oye, ¿no? Y si le pido yo una metralleta, o vayamos con algo más pacífico, si le pido yo un helicóptero, ¿me lo va a dar? Pues dice la palabra de Dios, ¿no? Pídele lo que me quede yo con toda la herencia. Porque cómo suscita pleitos un difunto con las herencias. Y cuántos pleitos porque yo me quiero quedar con toda la herencia. Pídele toda la herencia, que sea para ti solita. Te la va a dar Dios. ¿Verdad que no siempre sabemos pedir? O como hacen hoy día los que le rezan a San Judas. Señor, que robe y no me cachen. ¿Te lo va a conceder Dios? Que le ponga el cuerno a mi esposa y que no se dé cuenta. Esas son las peticiones. Pues dice el Evangelio, ¿verdad? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Y en este contexto de vida en el que nos encontramos, muchas veces parecemos como niños chiquitos, como niños berrinchudos, como niños egoístas, que piden y piden y piden y piden y piden, y a veces en el fondo no saben ni qué pedir. Yo quiero, dame, quiero más, quiero todavía más, y no me has dado lo suficiente. No sabemos qué pedir. Yo les recomiendo, como ya lo meditábamos, me parece que el sábado, quien no conoce al Hijo va a tener una imagen desfigurada del Padre. Quien no conoce al Espíritu Santo, todavía se va a acentuar más esa imagen desfigurada del Padre. Y lo peor es que la mayoría de los creyentes, cuando piensa en Dios, solo piensa en Dios como una figura paterna y se olvida que también Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Y si te olvidas que Dios es Hijo, te vas a olvidar que Dios padeció, que Dios sufrió, que Dios derramó su sangre, que Dios entregó su vida y que nos enseñó a cada uno de nosotros cómo encauzar el dolor, cómo conducir el sufrimiento, para que nuestros momentos de dolor, de sufrimiento, de prueba, nos ayuden a encontrarnos con el Señor. Ahora que estuvimos haciendo nuestra catequesis de adultos, hablábamos del triduo pascual y dice la palabra de Dios, ha llegado el momento de que Dios sea glorificado. ¿Desde qué momento Dios empieza a ser glorificado? Desde el momento en que el Hijo del Hombre va a ser aprehendido, va a ser maltratado, va a ser humillado, va a recorrer el camino del Calvario. Pasión, muerte y resurrección. Ese es el triduo pascual, ¿verdad? Lo que nos enseña el Hijo, que en el camino de la pasión, aquí en la tierra, en vida terrena, por medio de la enfermedad, por medio de las pruebas, por medio del sufrimiento, ya podemos glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. Si tú no conoces al Hijo, cuando te vengan las pruebas, ¿qué es lo primero que le vas a decir a Dios? Quítame el sufrimiento. Ya no quiero sufrir, Señor. Ya no quiero dolor. ¿Por qué, Señor, permites que yo sufra? Pues no conoces al Hijo entonces.
Si tú conocieras al Hijo, tú le pedirías a Dios de diferente manera. Ayúdame, Señor, para que este momento de prueba, para que este momento de dolor, del agua que me llega al cuello, me permita unirme más a ti, me permita ofrecerte para completar en ti, con mi propia vida, completar lo que te hizo falta en tu pasión, para glorificarte a ti. ¿Y no crees que eso sería tan agradable a Dios y tan benéfico a tu vida? Dios jamás dijo que iba a cancelar el dolor, y Él fue el primero en enseñarnos la forma en cómo lo podíamos encauzar. Si tú no conoces al Hijo, lo primero que vas a hacer en los momentos de prueba va a ser rechazar el dolor y le vas a pedir a Dios que te lo quite. Segundo, no conocemos al Espíritu. Y decíamos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu nos hace salir de una vida apegada solamente a lo material. Nos hace salir de una vida apegada solamente a la carne. Las tendencias de la carne son muerte, dice San Pablo a los romanos. Llevan al odio, no se someten a la ley de Dios, no pueden agradar a Dios. ¿Cuántas veces cuando nosotros oramos a Dios, lo único que le estamos pidiendo son las apetencias de la carne? Y el Espíritu nos enseña que más allá de las necesidades de la carne están las del Espíritu, porque es el Espíritu el que nos lleva a la verdadera vida y a la paz. El Espíritu es vida a causa de la justicia. Si nosotros somos poseedores del Espíritu de Cristo, si nosotros somos poseedores del Espíritu de Cristo, se debe reflejar en nuestra forma de pedir, ¿o no? Ya no le podemos pedir cosas como le piden los paganos. Ya no le podemos pedir cosas solamente como aquellos que tienen una idea vaga de Dios Padre. Nosotros conocemos a la redención del Hijo. Nosotros estamos llamados a la santificación del Espíritu de Dios. No recibimos espíritu de esclavos. ¿Cómo pide un esclavo? ¿Cómo pide un hombre libre? ¿Somos esclavos o somos hombres libres? Entonces tendríamos que hacérnoslo mirar en nuestra forma de pedir a Dios. ¿Somos hombres libres o somos hijos? Además de ser hombres libres, somos hijos de Dios, pero para que seamos hijos de Dios, tenemos que estar envueltos en su Espíritu Divino, en el Espíritu de Cristo, porque solo mediante el Espíritu de Cristo recibimos el Espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar Abba, es decir, Padre. Y cuando tú te diriges a tu Padre, ¿quién te dice qué es lo que mejor te conviene? El Espíritu. Nos damos cuenta entonces que a veces nosotros no sabemos bien qué pedir. La vida cristiana es difícil. Vivir como Jesús nos enseñó, servir como Dios quiere ser servido. Y ya entonces sí, conscientes en la vida en Cristo, en la vida en su Espíritu,
el Padre nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Ante nuestro Padre Dios, nosotros podemos estar confiados de que estiramos la mano y la retiraremos colmada de bienes. Pero nosotros necesitamos saber qué tipos de bienes son los que Dios nos puede dar. Por eso a veces, cuando le pedimos a Dios y no nos da, nosotros pensamos que el que está mal es Dios. No tengamos duda, hermanos, hermanas, de que la oración es eficaz y que la oración produce sus frutos. Nosotros de nuestra parte tenemos que hacer un esfuerzo que se refleja en estas palabras: pedir, buscar, tocar. Hay que saber pedir, hay que saber qué puertas tocar, hay que saber en dónde buscar. Dios sabe lo que hay en nuestro interior, pero en el uso de nuestra libertad somos nosotros que al dirigirnos a Él le damos a conocer las intenciones del profundo de nuestro corazón. Ojalá que con el Salmo responsorial le podamos decir al Señor, después de que nos concede todo aquello que le pedimos: de todo corazón te damos gracias, Señor. Y queda como para la reflexión la oración de la reina Esther, que en el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, se dirigió a Dios. Y es muy hermosa, una oración llena de Espíritu Santo, la que la reina Esther dirige. Señor, protégeme, no tengo más defensor que tú y voy a jugarme la vida. Ayúdame porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Convierte mi llanto en alegría y haz que, ahí está, que nuestros sufrimientos nos obtengan vida. ¿Se fijan? Que la reina Esther nunca le pidió: quítame, no me pongas dolor, no me pongas retos, no me pongas sufrimientos. La reina Esther nos enseña cómo podemos nosotros dirigirnos a Dios en nuestra oración de petición.